y directora de teatro de la ciudad de Junín. Dirijo además la compañía Puro Cuento, teatro itinerante, en la que también actúo. Soy cofundadora, junto a mi compañero de vida y de trabajo, del espacio artístico cultural A la Gorra Casa Arte, un espacio que funcionó durante algunos años en nuestra casa, y hoy por hoy todas nuestras actividades teatrales, artísticas y culturales confluyen en el espacio físico de la Casa del Pueblo, donde además estamos trabajando en el montaje y la puesta a punto de una sala para artes escénicas como parte del espacio. Durante los próximos 4 miércoles voy a estar compartiéndoles un poco de mi trayectoria, mi recorrido por el teatro y mi mirada sobre el hacer teatral. Mi formación académica, mi formación en cuanto a lo formal, por así decirlo, tuvo muchas vueltas y matices. En principio yo me formé aquí en la ciudad como profesora de inglés en el Instituto 129 y luego me fui a la ciudad de La Plata, donde me gradué como traductora de inglés. Fue ahí, en la ciudad de La Plata, donde yo me reencontré después de muchos años con el teatro. El teatro es una actividad, es un hacer con el que yo dialogué desde muy pequeña, pero por circunstancias de la vida me reencontré profesionalmente con este oficio ya de grande, en la ciudad de La Plata, como les decía, haciendo la tecnicatura de actuación en la Escuela de Teatro de La Plata. Y muchos años más tarde me encontré nuevamente aquí, dando clases en la querida Escuela de Teatro de Junín, la Gilberto Amesa, dando los talleres anuales, los cursos anuales de improvisación, entrenamiento e investigación teatral, actuando y dirigiendo en nuestra ciudad. Definir el tipo de teatro que hago me resulta siempre difícil. De repente encuentro un poco más simple contar el proceso de construcción que llevo adelante. Porque en realidad yo me valgo de todo lo que a los fines de construcción y de materialidad escénica nos sirva y nos venga bien de acuerdo a lo que estemos trabajando. Generalmente intento partir de un disparador, que es meramente eso, un disparador. Seguramente siempre algo de ese disparador quede, pero en general no es un material que nos sirva de anclaje. Me refiero a que el disparador nos sirve de anclaje como puede servir a los fines de una construcción más tradicional, una obra o una estructura donde uno sabe dónde comienza, hacia dónde se dirige y dónde culmina el trabajo. Mi forma de construir es un poco menos organizada en el sentido lógico. Incluso creo que tiene alguna reminiscencia con lo onírico, con el mundo de los sueños, en el sentido de lo caprichoso a veces de la aparición del material. El otro día conversaba con los actores con los que estoy trabajando en la producción que estamos construyendo en este momento, individualmente y con encuentros virtuales por plataformas como Zoom y demás. Y conversábamos justamente esto, ¿no? Lo caprichoso de algunas apariciones de material determinado, lo caprichoso a veces de determinadas acciones o recorridos o textos o imágenes. Me parece que el teatro tiene algo que toma del mundo de los sueños. El disparador puede ser una idea, puede ser una imagen visual, olfativa, una imagen, incluso una sensación táctil, puede ser una frase, una poesía, una canción. En realidad el disparador puede ser cualquier cosa, un objeto, un gusto, un sabor, un recuerdo, en la forma que sea que uno recuerde. A mí me gusta construir desde ahí, me gusta construir desde la certeza de que las posibilidades de construcción están dadas por una multiplicidad de factores que exceden a lo intelectual. Entonces, sobre todo en el teatro, que es materialidad escénica pura, en el teatro que es cuerpo y voz, en estado, en situación, en niveles de intensidad que nos superan ampliamente en cuanto a nuestra forma de manejarnos en el cotidiano, en el día a día.
Es eso, es un disparador para activar el mecanismo de exploración, el mecanismo de investigación, para poner el cuerpo en estado, en situación y en acción, y a partir de ahí empezar a buscar, a improvisar, en principio a entrenar y luego a improvisar, a investigar eso que aparece en la improvisación, generar un registro de eso y luego ir al lugar de la poética, ¿no? Como todo eso que se va desplegando en el ensayo como campo para desplegar toda la potencialidad que la actuación permite. Y luego generar un registro de esa investigación y de ese registro una síntesis, que va a ser la poetización de lugares, la poetización del material escénico puesta al servicio del relato también escénico, porque el relato no necesariamente va a ser el relato textual, el relato literario o el relato de la idea que se cuenta. Digo, en el hacer teatral van a confluir también, o por lo menos en nuestra forma de abordar el hacer teatral, van a confluir multiplicidad de relatos, dados por la multiplicidad de elementos que conforman el acontecimiento teatral, que son las acciones, las situaciones que se crean escénicamente, que son las luces, que es el vestuario, que es la escenografía, que es el universo y el imaginario que está por detrás de lo que se cuenta, que es la opinión de los actores y las actrices que están en personaje y que se suman a la de los personajes, pero que son otras porque son propias y también están en escena. El disparador es eso, es un disparador, es una pintura, una foto. Yo trabajo mucho con pinturas, con fotos, me interesa sobremanera lo pictórico, la imagen plástica, la construcción de lo pictórico en escena, la paleta de colores, la ubicación de los elementos, lo escenográfico. Entonces, todos los elementos que articulan en el acontecimiento teatral van a construir múltiples relatos, que van a generar un entramado de asociaciones y un entramado de ideas y de mundos que van a dar el resultado del relato general, del relato total. En este tipo de construcción hay momentos muy gratificantes y hay momentos de mucha crisis y de mucha sensación de pérdida, de sensación de estar perdidos, de sensación de no poder de alguna manera manotear el material, porque es una construcción que es bastante menos organizada que otra manera más tradicional o más estructurada de construir. Es un tipo de construcción que es más caótico, donde el material deviene por asociación de una cosa por otra, por derivación. De repente, de trabajar con una pintura, a une le dispara a una melodía, y de esa melodía se llega a una situación, y de esa situación se termina en una acción, y esa acción se convierte en el comienzo de algo, pero en realidad a lo mejor ya llevamos meses de ensayo, el material aparece mucho más desorganizado, mucho más en la forma de cómo aparecen las imágenes y cómo aparecen los elementos en los sueños, de una manera no lógica, para la lógica cotidiana, para la lógica corriente, de una manera que de alguna manera el material tiene una coherencia. Cuando es sólida, cuando el trabajo es sólido, cuando la búsqueda es contundente, siempre hay una coherencia interna, hay una coherencia. Yo lo comparo mucho con los términos en lingüística, y creo que siempre hay, en la semántica profunda, siempre hay una coherencia, una cohesión muy grande. Ahora, en la superficie, de repente lo que uno ve es lo que uno ve cuando sueña, que está hablando con una persona, pero esa persona tiene el rostro de otra, y la situación es en una casa particular, pero de repente uno está arriba de un árbol. Digo, la lógica de construcción es un poco esa, es un poco la de los sueños. A mí me encanta esta manera de construir, me parece que además de ser súper rica en cuanto al producto que se obtiene, es una manera muy libre de abordar el trabajo, y de alguna manera ejercer esa libertad en escena y ejercer esa libertad en la búsqueda, en cuando uno va a por la búsqueda del material escénico, posibilita encontrarse con lo que uno no conoce. Cuando uno trabaja
con mucho compromiso, pero con un abanico de posibilidades muy amplio, en una libertad lo más plena posible, uno se encuentra con lo que uno desconoce de uno mismo, de los compañeros, del mundo, de la vida, y se sorprende a sí mismo. Y eso es súper interesante, porque si uno encuentra esa manera de articular discurso y de generar poética propia, empieza a construir lenguaje de alguna manera. Yo comparo nuestro hacer con una forma más ordenada de hacer en términos de el agua en una piscina y el agua en el océano. Entonces, muchas veces pienso en esta comparación, si una se tira a nadar a una pileta, a una piscina, hay una estructura de material que nos contiene. Podemos incluso saber cuántos litros de agua hay en esa piscina, a qué temperatura está, y más o menos uno sabe con qué se va a encontrar, y más o menos uno sabe hacia dónde puede nadar, en qué direcciones, hacia dónde va y cuándo vuelve, y cuántos largos puede hacer, y anchos, y las combinatorias de lo posible pueden ser muchísimas, pueden ser interesantísimas, pero son más o menos conocidas. Ahora, cuando uno se sumerge en, pongamos, el mar Caribe, a investigar, a buscar qué hay debajo de esa agua, de esa profundidad, de ese mundo desconocido e inabordable, uno no sabe a qué temperatura va a estar el agua hoy, porque seguramente hoy va a estar diferente que ayer, y no es tan cuantificable como la de una piscina más pequeña, ni con qué nos vamos a encontrar detrás de una piedra, detrás de un coral, hacia dónde podemos ir. El universo es muchísimo más vasto, muchísimo más rico, es totalmente desconocido, y cada vez que te sumergís te encontrás con algo que no conocías, que no viste, que es nuevo, y una cosa va derivando en otra, incluso a veces te encontrás perdido. Esta sensación de pérdida que yo decía cuando en nuestra experiencia de viaje por Latinoamérica hemos estado mucho bajo el agua, mucho explorando el mundo submarino, que es maravilloso, y hay momentos en los que uno tiene que salir a superficie y ver para dónde se fue, porque a lo mejor se pasaron 2 horas, 3 horas, 1 hora y media andando, y uno termina en la otra punta de donde se había sumergido en principio. Un poco eso me parece que es lo que tiene que pasarnos en el ensayo, o por lo menos un poco eso es a lo que yo apunto cuando nos embarcamos en el explorar teatralidad, el explorar lo escénico, el explorar, el investigar, para encontrarnos con el relato teatral. Perdernos, pero perdernos conscientemente, activamente, perdernos porque las posibilidades son tantas y el material que va apareciendo es tanto y se despliega de tal forma que una cosa se hila con otra, y en un momento hay que decir, bueno, paramos, registramos y a ver qué síntesis hacemos de todo esto. Y la síntesis es otro momento súper importante y súper crucial de la construcción. Si nos quedamos con todo el material, algo está mal, algo escapa a nuestra posibilidad de ordenar, de poetizar, de generar focos y fondos, de generar jerarquías de importancia dentro de lo que queremos contar. Se nos escapa la posibilidad de composición, lo compositivo se pierde. Y si la síntesis es demasiado ajustada o es demasiado simple porque el material es poco, o porque el material que tenemos, sí, realmente no habilita a una gran síntesis porque no hay demasiado que sintetizar, o falló el registro de lo que estamos investigando y entrenando, o está fallando el tiempo, la profundización y el compromiso de trabajo. Entonces, esta manera de construcción también nos da como cierto termómetro para ir midiendo por dónde vamos y estamos en el proceso constructivo, cierto termómetro bastante claro. El ensayo es muy claro de dónde estamos parados. Algo que me parece súper importante, yo diría vital en mi forma de construcción de teatralidad, es el detalle.
el plano detalle, el foco, el poder generar lo que en el cine diríamos el primer plano. Que se vea, que se perciba la humedad en la mirada, la transpiración de la piel, los poros de la piel erizada, la baba que chorrea, el brillo en los labios, en la lengua, en los dientes. Me parece que algo de lo que nos conmueve del teatro, a diferencia de otros lenguajes, tiene que ver con esto. Algo de lo que nos moviliza tiene que ver con un cuerpo vivo, en escena, frente a nosotros, que tiene una temperatura, que tiembla, que transpira, que huele como nosotros. Entonces, hay algo de eso que a mí me moviliza como espectadora, como directora y como actriz. Hay algo de eso que me convoca a que no se pierda esa característica íntima del acontecimiento teatral, en el sentido de la proximidad que se puede generar entre los espectadores y las actrices, los actores. Hay algo de esa proximidad que permite o habilita lo sinestésico, la empatía, lo sensorial, que se abre en esa proximidad, en ese poder ver ese cuerpo deseante, ese cuerpo movilizado, ese cuerpo en situación que está tan cerca y que a la vez es inabordable, es inabarcable y está tan lejos, pero que de alguna manera nos refleja. Y en ese juego de la cercanía y en ese juego de poder habilitar a fondo y explorar a fondo lo sensorial, lo olfativo me parece súper interesante, y lo olfativo cuando yo estoy a 50 butacas y hay alguien pelando una mandarina en escena se pierde, pero cuando esa mandarina prácticamente me salpica el jugo que cae, a mí el aroma llega. Entonces hay algo de eso que me parece que no se puede perder y que contribuye ampliamente al relato de lo teatral. Es otro elemento más que no podemos perder. Hablo del eco de resonancia que eso que está aconteciendo en escena genera en los espectadores, genera en mi espectadora y me atraviesa y me modifica. Y me modifica ya no desde el plano intelectual, desde el plano del pensamiento y de lo que entiendo de la obra, sino de lo que percibo, de lo que me entra por los sentidos. Eso me parece fundante del hacer teatral y que realmente debemos trabajar para que esté presente, para que no se nos diluya en el intentar o en la pretensión de la construcción intelectual del espectáculo. Me parece que no podemos minimizar la importancia que tiene lo sensorial, nunca. Porque es lo que hace que el teatro sea teatro y no otro tipo de lenguaje por el cual podemos llegar al mismo contenido. Uno, o por lo menos yo, y creo que muchos, nos acercamos a ver teatro para que nos pasen cosas, para de alguna manera escapar al espacio-tiempo cotidiano conocido y dejarnos atravesar y movilizar y conmover por una serie de acontecimientos que ya antes de entrar a la sala sabemos que son mentira. Sabemos que son ficción. Sin embargo, uno compra ese juego, uno entra y uno se deja atravesar. Y eso también es de lo más puro que tenemos. Es una de las sensaciones y de las actividades que el teatro como actividad y la sensación con la que nos encontramos al ver teatro es un poco de lo más puro, de lo más inocente, de lo que nos conecta de alguna manera con nuestra niñez, con nuestra naturaleza más íntima y más despojada de condicionamientos sociales, normativos, etcétera, etcétera. Quiero decir, hay una entrega, así como hay una entrega en el escenario, en el espacio escénico, mejor dicho, como hay una entrega de las actrices, de los actores, del equipo de trabajo, hay una entrega del espectador también. Hay una entrega a ese juego, a ese pacto ficcional que se le llama en literatura, ¿no? Y esa entrega, de alguna manera,
me parece que el espectador, cuando realmente se va atravesado de una función, lo agradece. A mí me encanta cuando las personas salen de la sala y no pueden decir mucho nada. Me parece que también es un termómetro muy claro de por dónde estamos o qué tipo de teatro estamos construyendo. Cuando la persona se queda ahí, tecleando, tambaleando, porque entonces de alguna manera pudimos romper con la barrera de lo intelectual. Y a mí eso me parece interesantísimo. En cuanto a la dirección, mi forma de dirigir es bastante similar en cuanto al abordaje, a mi forma de actuar o de transmitir, de coordinar un grupo, de enseñar. Mi dirección, el fuerte, yo creo, es lo presencial. Es de mucha intervención mi forma de dirigir, de mucha intervención física, de generar contacto visual, de dialogar incluso en escena con el grupo, con los actores, con las actrices. Yo estoy mucho en escena cuando dirijo, estoy mucho en escena no marcando, no direccionando paradójicamente, sino proponiendo campos de acción, proponiendo situaciones, arengando, de alguna manera contribuyendo más en el plano sensitivo, más en el plano de lo sensorial, desde la intervención física o el contacto visual, el interés pasa más por despertar o poder contribuir a esa intensidad que yo necesito tanto cuando actúo como cuando dirijo, de los actores o de las actrices. Necesito esa intensidad que excede la intensidad con la que uno llega al ensayo, la intensidad del cotidiano, del día a día. Entonces, de alguna manera, la dirección, más que marcar o condicionar, creo que lo que intento hacer es ampliar el universo de posibilidades, en lo perceptivo. Hay situaciones muy interesantes que pueden estar planteadas en la consigna o que pueden devenir del disparador o que pueden ser ya parte de la escena que ya está construida o de la obra, incluso cuando ya tenemos la obra construida. Hay situaciones muy interesantes que traen los actores, las actrices, que plantean en la escena, en la improvisación, en el entrenamiento. Y entonces creo que desde la dirección, por lo menos mi intento es captar eso y que a partir de ahí se abra un universo de búsqueda nuevo. Cómo potenciar eso que se presenta como rico, cómo potenciar eso que se presenta como relato posible y cómo luego generar combinatorias de todos los elementos. El actor, la actriz está en escena desplegando, entregando, proponiendo y de alguna manera viviendo el acontecimiento teatral, y la mirada desde la dirección es un poco la de, como pasa en la forma de construir, como les comentaba en la forma de construir, la de captar las poéticas individuales, consolidar de alguna manera eso que se va tejiendo en lo escénico, pero luego se traduce en el material, en el trabajo de mesa, en el material intelectual, generar una poética grupal de lo que se percibe en la escena y generar una síntesis, que es una traducción de lo que pasó en el ensayo. De alguna manera, ahí confluyen mis estudios o mi formación, porque siento que de alguna manera el director, además de la intervención, además de ampliar y posibilitar los campos asociativos para que la actuación tenga lugar, me parece que de alguna manera, además del acompañamiento general que hace del ensayo y de la construcción, es una especie de traductor. Yo me siento de alguna manera una especie de traductora, luego, porque además, en general, soy la persona que le da forma escrita a ese material posterior a la aparición del material. Es decir, que de alguna manera la dirección también me lleva a la dramaturgia escrita, ¿no? Ya no a la dramaturgia de actor o de director, sino a una dramaturgia que tiene más que ver con lo literario, y ahí es donde yo creo que confluye la formación, esta que les contaba en un principio también como traductora, y creo que nuestras
diferentes experiencias, formaciones, circunstancias de vida, realidades diversas que nos atraviesan y que nos han atravesado en nuestra vida, todas inevitablemente confluyen en el hacer teatral de manera súper contundente y enriquecedora. Bueno, este ha sido un breve recorrido por mi forma de hacer teatro y mi percepción sobre lo teatral. El miércoles que viene voy a estar compartiéndoles material sobre el proceso de construcción de teatralidad en viaje a partir de la obra Ofelia o Madre no mires, una obra para luchar. Es un unipersonal de mi autoría a partir del personaje Ofelia del clásico Hamlet de William Shakespeare, que fue construida en su totalidad en viaje, de esta manera que les contaba hoy, con todas las características de nuestra forma de construir, pero con el plus o la particularidad de que la construimos en el viaje que realizamos por toda Latinoamérica entre los años 2015 y 2018, viviendo, trabajando y andando en una camioneta. Así que es un tipo de construcción de teatralidad, por lo menos para nosotros, nuevo, inédito, con características muy propias, muy singulares, muy diferentes a lo que es la construcción en un espacio físico, fijo, concreto, conocido y en grupo. Así que espero que hayan disfrutado la charla de hoy y los espero nuevamente la próxima semana.